Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Ojo con el Metal. El día de hoy tenemos una banda invitada muy especial desde Murcia, España. Es un honor para nosotros contar con Norwal. Hoy tenemos a Patri y nuestra artista invitada. Norwal surge en Murcia en el año de 2012 con un estilo power metal. ¿Cómo estás, Patri? ¿Cómo está el clima allá en Murcia? Todavía caluroso, pero bueno, ya estamos empezando a tener un poquito de lluvia, o sea que me imagino que de aquí a poco se refrescará. Ya urge que sea otoño, ¿no? Ya que se quite el calor. Sí, claro. Bueno, Patri, más que nada, saber de dónde surge, pues, el gusto por el metal y, pues, todo lo que viene detrás de ello. Pues la verdad es que desde muy pequeña he escuchado metal, desde muy, muy niña, porque yo tengo un hermano mayor que tiene 6 años más que yo. Y cuando él descubrió el metal y empezó a meterse, que sí que es verdad que la familia siempre ha tenido amigos que les ha gustado mucho esta música. Nosotros empezamos escuchando Mago de Oz, Sauron y bandas así nacionales, pero poco a poco fuimos desarrollando un poco la búsqueda de, venga, pues vamos a escuchar más, vamos a escuchar cosas de fuera, a ver qué tal. Y nada, desde muy pequeñita, queriendo tocar la guitarra, hasta que finalmente, cuando tenía 9 años, ya por fin me regalaron una. Bueno, aparte de Mago de Oz y de Sauron, ¿tuviste algunas otras referencias musicales? Sí, claro, a ver, Mago de Oz y Sauron y Tierra Santa fueron las primeras bandas que comencé a escuchar, pero luego cuando empecé a buscar un poco más por mi cuenta y las bandas que empezó a conocer mi hermano, aparte de las que eran conocidas mundialmente, fueron Darkmoor, que bueno, que sí que son nacionales, pero cantan en inglés y son más conocidos fuera que aquí en España. Nightwish. Y a raíz de Nightwish fue cuando yo empecé a buscar ya por mi cuenta, en lugar de esperar a que mi hermano lo hiciera por mí. Y ya empecé a escuchar Sonata Ártica, muchísimo. Épica, un poco de Evanescence, tampoco entré dentro de toda la movida que había con Evanescence en la época, pero sí un poquito, sobre todo bandas de power metal sinfónico con voces femeninas. Y luego poco a poco a entrar dentro del metal un poco más extremo, como Arch Enemy, Children of Bodom. Luego también conocí D-Lane, que también entraba dentro del metal más sinfónico. Y sobre todo esas son las referencias que más he ido oyendo a lo largo de los años, pero luego cuando empecé a ir a festivales, empecé a conocer más bandas que no conocía ni había oído nunca, ni conocía el nombre ni nada. Y pues nada, pues escuchando un poquito de todo sobre todo lo que daba buen espectáculo, no tanto. Siempre ha llamado más la atención. Y luego ya también power metal tipo Twilight Force, aunque son un poco más recientes, Alestorm, Sabaton, bandas que son de power metal muy, muy populares, bueno, una más que otra. Y un poco de todo, realmente, mientras la música sea buena y esté hecha con pasión, da igual el género que sea. Claro, Sí. y a fin de cuentas, pues son bandas clásicas, bandas con mucha tradición, y creo que eso siempre trae como parte de la inspiración, ¿no? El escuchar esos estilos en nuestra memoria, en lo que conocemos, creo que nos ayuda mucho a sacar más referencias, a inspirarnos más para sacar nuevas composiciones. Sí, claro, y aparte es algo que te gusta y que conforme ha pasado el tiempo, lo has manejado de la mejor forma y has trascendido en ello y has dicho, no, o sea, si a mí me gustaba esto, yo quiero hacerlo mejor y pues a mi manera, ¿no? Y transmitir esa parte hacia las personas que lo escuchan. Sí, también es verdad que en mi casa han sido siempre muy, muy críticos. Yo siempre hablo mucho de mi casa y de mi familia en el aspecto en el que siempre he considerado que han sido muy exigentes en todo.
Y hay ciertas cosas, yo como persona sensible lo siento mucho más. O sea, sean exigentes o no, yo lo he sentido así porque soy una niña muy, muy sensible. Y por citar un ejemplo, tengo un primo que cuando yo era más niña y adolescente estaba muy obsesionado con que todo tenía que ser original tuyo, que no podía basar una historia en algo que ya existiera, porque esto era como copiar y eso, en fin, me llegó muy, muy profundo. Y sí que es verdad que las bandas que yo oigo pueden ser referencia porque me gusta su estilo y me gusta su manera de componer, pero siempre voy a intentar hacer algo que no se parezca tanto como para que alguien pueda decir, son como estos. O sea, mi banda favorita siempre ha sido Nightwish, pero a mí no me gusta ni me gustaría que nadie dijera, sí, pues es una versión moderna o una versión más joven de esta banda que lleva tantísimos años haciendo lo suyo, que al final siento que siempre hay que aportar algo nuevo, porque si no vas a añadir lo que es parte de ti, al final Nightwish va a seguir sacando discos hasta que deciden disolverse. Y probablemente tú no lo vas a hacer mejor que ellos, por el hecho de que el estilo o la manera de componer de esa banda es de ellos y está dentro de ellos. Y si lo han inventado ellos o lo han desarrollado ellos, lo que tú puedas aportar siempre va a ser diferente de alguna manera. Así que, y además siempre está que el metal es muy elitista en el aspecto en el que esto lo ha hecho esta persona y si lo copias, pues como que no está bien del todo. Entonces, pues, a mí no me gustaría que dijeran de mi banda que es una copia de, o una copia de una copia. Prefiero que digan que bebe de varios estilos y que se nota la inspiración en ciertos toques, pero que sea eso, pinceladas, toques, detalles, más que una copia de, pues han querido hacer lo mismo, pero han llegado 20 años tarde. Sí, claro, y además de ello, que al final del día se quede grabado, pues en las personas que lo escucharon, ¿no? O sea, que no solamente sea como que, es una simple bandita que surgió y ya, sino que su música transmite esa parte, esa emoción y que, no sé, vayan por el parque y vean esa flor, me recuerda a Norwalk, esto, o esas canciones. Bueno, creo yo que a mí me gusta mucho escuchar música y todo lo que viene detrás de ella, ¿no? Entonces, cuando algo me gusta y llega un punto, no sé, voy por el parque caminando o una parejita, no me recuerda a esto, o sea, es algo que quedó grabado en mi corazón, en mi mente y en mi alma, ¿no? Creo que ese es el sentido, ¿no? Hacer algo que a los demás les guste y sigan consumiendo de la música. Claro, al final cada banda, bueno, cada como cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia historia y cada cual tiene algo que contar o no, o decide no contar ninguna historia porque no quiere o por el motivo que sea. Y supongo que todas las personas que hacemos música de una manera u otra, cada una o tiene su historia o tiene una razón por la cual le gusta hacer música, que no necesariamente tiene por qué ser sentimental o que no necesariamente tiene que ser por un motivo concreto, sino que simplemente disfrutan de hacerlo y ya está. Y lo mismo con la consumición. O sea, mucha gente hará música para ellos mismos y nunca sabremos de estos grandes genios que a lo mejor han compuesto la mejor obra del mundo y no han querido publicarla. Y otra tanta a lo mejor sí que lo hace a modo de consumición para un público y una manera de ganarse la vida que al final es respetable, ¿no? Y yo en mi caso lo hago un poco para contar cosas que a mí me han parecido bonitas o interesantes o que simplemente me ha apetecido contar porque al final en todas las historias que escribo o que cuento en música son un poco basadas en la realidad, en historias, anécdotas personales, pero hechas una metáfora grandísima, una cosa a lo mejor pequeña que al final tirando del hilo y haciéndolo poco a poco más grande se ha convertido en una historia que es como más importante dentro del lore de Norwalk, como el caso de este último EP, que al principio cuando
redacté la primera versión de la historia, eran 8 páginas en un documento de Google, y ahora son como 250 páginas en una novela así de gorda. Y el origen de esa historia es la explicación de una palabra que simplemente a mí me gustaba, se me ocurrió un día, que es la palabra fedarlos, y pensé que sonaba bonito para darse ánimos unos a otros la gente de Norwell. Y pensé que esa palabra pues que tenía que tener una historia. Y de ahí salió la historia de Destello de la Libertad, de The Spark of Freedom, que es el último trabajo que publicamos. Ok, perfecto. Tú mencionabas en este momento que utilizaste como referencia un libro para realizar tu música, ¿no? Pero ¿qué otras referencias qué otras referencias de literatura has utilizado para seguir generando más música, discos y demás? El libro en el que el libro de este EP también lo escribí yo, o sea, no es una referencia que haya tomado de otro sitio, pero a nivel literario y al final considero que todas las cosas que a mí me gustan inspiran un poco el tipo de arte que yo realizo. Entonces, da igual el tipo de libro o el estilo de novela que esté leyendo, si me gusta siempre voy a encontrar algo que resuene conmigo, que me llegue al corazón de alguna manera y que sirva de inspiración para mis personajes o algún tipo de cosa que exista en Norwell. Sin ir más lejos, el otro día me pasó una cosa que me gustó mucho, y es que yo tengo 2 agapornis, o sea, 2 pajaritos pequeños, y los iba a dejar sueltos. Y mi abuela que me dijo que soltase a los pelicarpos. Y le dije, perdona, que suelte aquí. Y se le había inventado la palabra, pero me gustó tanto que es como que ahora un animal de Norwell va a llevar ese nombre un poco en referencia a eso que pasó. Y con respecto a la literatura, pues yo sobre todo he leído mucha novela realista francesa, porque fui al liceo, que es un colegio francés, y era en la rama de letras, que es lo que yo estudié, leía muchísimo de esa época. Pero al final, un poco como que siempre he aprendido de la literatura como que tiene que tener ese puntito de crítica hacia la sociedad o hacia algo que contra lo que tú estás protestando, porque nos podrán quitar muchas cosas, pero jamás te van a quitar la posibilidad de expresarte en el arte. Porque por mucho que tenga que ver con la realidad, es arte. Entonces no te pueden criticar por ello, o como que no te lo pueden quitar. Siempre puedes contar historias basadas en un mundo de fantasía y estar criticando un hecho real con el que no estás de acuerdo, pero no pueden atacarte a ti, porque al final es arte y es algo que está pasando en un mundo que tú has escrito. Entonces, en Norwell, pues sí que todas esas cosas que a lo mejor nunca me he atrevido a decir, ya no a nivel sociológico y político, sino a nivel personal, todo eso que a lo mejor nunca me he atrevido a decir por que no me apetecía entrar en discusión o lo que sea, al final se ha convertido en literatura redactada de páginas y páginas de desahogo en boca de unos personajes que no son yo. Y siento que lo que más inspira las historias de Norwell es la vida real. Y el estilo de escritura, pues ya los autores que a mí me han gustado, un libro en concreto que me haya leído, que haya disfrutado mucho. Recientemente me leí El Hobbit, estoy terminando El Señor de los Anillos y me gustó mucho cómo estaba escrito El Hobbit, me gustó muchísimo. Y me parece que es una buena manera de escribir un relato corto. O El Conde de Montecristo, que es probablemente mi libro favorito, los personajes y la manera que tienen de construir estos personajes, los giros dramáticos que van sucediendo a lo largo del libro, también me parecen muy interesantes. Pero no es tanto he leído El Señor de los Anillos y me he inspirado para escribir esto. De hecho, El Señor de los Anillos lo estoy terminando ahora, no me lo había leído antes. Sino que es un poco un conjunto de todo eso que te va nutriendo y entonces ya tú haces lo tuyo con unas herramientas que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, no tanto voy a copiar este libro con mis palabras porque me ha parecido chulo. Claro. Regresando un poquito hacia la fundación de la banda, ¿cómo fue la formación de la misma?
La banda oficialmente debutó en 2018, bueno, se unió en 2018 y debutó en 2019, pero bueno, la idea de Norwalk la llevo teniendo pues, un montón de años, desde 2012, como habéis dicho al principio, pero vamos, al final yo tenía 16 años, era una niña, el resto de miembros de la banda también éramos todos niños, éramos adolescentes, y no fue una cosa que durase mucho tiempo. Fueron unos 2 años y ya está, con cambio de formación entre medio. Luego, cuando pasaron unos años, yo había abandonado la idea de tener Norwalk como proyecto al cual dedicarme en cuerpo y alma, porque de la experiencia que había tenido durante esos 2 años, estaba como muy decanada, muy preocupada y como que me daba mucho miedo porque al final la banda se disolvió por problemas de peleas de crío, básicamente, y me daba un poco de cosa el recuperar este proyecto y seguir avanzando con él por miedo a volver a pasarlo mal, porque al final siempre ha sido lo que yo he querido hacer, han sido mis ideas, han sido todas las cosas más íntimas mías estaban en ese proyecto. Y entonces el sufrir a través del proyecto era una cosa que no quería que volviese a pasar y lo he abandonado muchísimo tiempo. Y luego cuando entré a la universidad empecé a hablar de ello otra vez con la gente que conocía allí y una de las personas de la universidad me dijo que pensaba que el proyecto era lo suficientemente interesante y bonito y entretenido como para que le dedicase más tiempo, en lugar de tenerlo como algo ahí metido en un cajón. Así que tomé esas palabras, me las tomé muy, muy al fondo de mi corazón y desde entonces pues empecé a buscar miembros, que algunos de ellos eran amigos míos de toda la vida, de decir, oye, esta persona simplemente surgió. Tuve otra banda en la universidad, en el tiempo de la universidad, que estuvo pues un poquillo, unos 6, 7 meses, y me ofrecieron para esa banda un concierto que esa banda ya se había disuelto y dije, pues voy a aprovechar y voy a hacerlo con Norwalk. Y no había ni miembro ni había nada, o sea, no había nadie todavía. Entonces fui llamando a esta gente que conocía y que ya al final ya tenía un poco la idea en la cabeza y ya tenían más o menos claro que eso iba a ocurrir. Entonces llamé primero a Javi Espejo, el teclista, que era un amigo mío de Madrid. Y bueno, lo sigue siendo, pero que nos hicimos amigos a través de YouTube. Y desde entonces pues hemos hecho 1000 cosas juntos. Lo llamé a él, llamé a Alberto, el bajista, Jeffrey, que también lo conozco desde que tengo 12 o 13 años. Y recordé que él tocaba el bajo porque no es que fuésemos amigos íntimos en aquella época, pero me acordé de que él tocaba el bajo y le dije, oye, ¿te apetece? Y desde entonces pues a muerte. Y así poco a poco fui juntando a 3 o 4 personas, hicimos ese concierto, éramos, pues no había ni cantante, hicimos el concierto así, tocamos Critters de aquella manera y con la misma raíz de ahí pues empecé a pensar en grabar alguna canción para buscar miembros de verdad, una banda completa y fue como encontramos a Leónidas y a David y a Ana en la época de Man de San Giro, pero que luego cambiamos a Sonia. Y nada, fue un poco escalonado, como el que se va de aventura y va encontrando gente por el camino. Y desde el principio pues empezamos tocando en conciertos con Dunedain, hicimos 2, y a partir de ahí pues hemos tocado varias veces con Dunedain, con Celtiberian, que son todos bandas de Black Heaven. Y pues desde entonces lo único que hemos tenido ha sido este pequeño parón que no hemos programado nosotros. Nos comentabas de que habías estado en otra banda en la universidad. ¿Nos puedes contar también de cómo fue esa banda, qué tocaban, qué estilo tocaban? Sí, a ver, yo en realidad he estado en varias bandas desde que era pequeña. Bueno, Norwalk fue la primera banda que formé, o sea, lo que es el nombre de Norwalk, porque no tenía nada que ver con lo que hacemos ahora. Pero luego estuve en otros grupos, un grupo de metal sinfónico que también se disolvió. Y esta banda con la que estaba en la universidad, que duró, de todas las bandas en las que he estado, una de las que más, fue una cosa, o sea, no considero que fuese tampoco un proyecto muy serio. Éramos de un grupo todo de chicas, que éramos todos de la universidad, y hacíamos versiones en metal
de canciones pop. O sea, era darle totalmente la vuelta a canciones de, yo qué sé, de Lady Gaga y eso, y convertirlas en metal. E hicimos 4 conciertos nada más, uno en un salón del manga, otro con Magos de Oz, que no está nada mal, y luego 2 conciertos en un concierto en un colegio y otro concierto en unas fiestas de un pueblo. O sea, que no era la gran cosa. Lo que pasa es que, bueno, eso también es como, pues hubo gente que, los mismos organizadores de los de Magos de Oz fueron los que me dijeron que si queríamos tocar en una fiesta de la universidad, y fue cuando le dije que la banda se había disuelto, pero que tocábamos con Norman. Pero realmente en banda, pues realmente hice varias pruebas de varios grupos, y luego lo que pasa es que no terminó de cuajar la cosa, porque la banda no trabajaba. O sea, era como si estamos en una banda, pero la banda no hacía nada realmente. O sea, la otra banda en la que he estado no había ensayos, apenas había conciertos, y si lo había era uno cada mucho tiempo, y al final pues no seguí en esa banda, y la mayoría me parece que ya no existen. O sea que... Sí, claro, al final del día no estaban comprometidos con la banda, que realmente no era, sino que es un proyecto que sigue en pie, y que además de ello encontraste a las personas con las cuales hiciste esa conexión y que realmente se comprometieron a ello. Pero bien, en tu tiempo de secundaria y de universidad, perdón, preparatoria y universidad, ¿realizaron algún debut dentro de la escuela o algo por el estilo? Miento, sí. Antes de Norval tuve otra banda que nada más que hizo un concierto, que fue allí en el colegio, cuando tenía, pues a lo mejor 14 años, y en el cole éramos una compañera de mi clase y yo, una profesora que tocaba la batería, Alberto, de hecho, Jeffrey, que tocó con nosotros, y otros 2 compañeros de un curso más, y tocamos una sola canción, que fue la de You're Gonna Go Far Kid de The Offspring, y el grupo se llamaba En culo de polla, porque la profesora, ella era francesa, bueno, sigue siendo que no está muerta. Ella es francesa y tenía un programa de radio en el cual pues estaban un día explicando que los franceses para hablar ponían la boca de una determinada manera, que en francés se dice en forma de cul de poule, que es en culo de gallina, ¿no? Porque es como así. Y ella, pues al traducirlo, lo tradujo literal y dijo en culo de polla. Y cuando nos contó la anécdota nos hizo tantísima gracia que decidimos que el grupo se iba a llamar así. Y nada, hicimos solamente un concierto que fue allí en el cole, y ya está. Después de eso creo que ya fue cuando directamente hice Norval, sería unos 2 o 3 años después, que nada, lo mismo, éramos amigos que estábamos en el instituto, no en el mismo instituto, pero que algunos de ellos sí, pero en otro. Y hacíamos, pues eso, nos juntábamos para hacer covers, pues estábamos aprendiendo, éramos críos, creo que a lo mejor el que más años tenía, a lo mejor tenía 17, no era nada más. Y en aquella época hicimos 4 conciertos en pares, y luego la cantante, que más tarde volvió, que fue Carol, se fue porque ella era de California, y ella estaba en un intercambio en el instituto de Alberto y del otro chico, el que tocaba la batería, Adri se llama, y ella se tuvo que ir. Entonces buscamos, ya lo que nos quedamos, buscamos como otros miembros para tomárnoslo más en serio, y entonces ya empezamos a ser 6, buscamos un guitarra rítmico, otra cantante, un pianista, y luego después de un año también hicimos 2 o 3 conciertos, uno de un concurso, otro en un bar, cosas así, tampoco cosas muy serias, y después de un año pues simplemente pues no teníamos feeling y eso, y entonces la banda pues acabó tomando el parón. Nos dimos un parón, y ya después del parón fue cuando entré a la universidad, y fue cuando decidí retomar. Bueno, ya centrándonos en Norwal, ¿por qué eligieron el power metal como sonido principal? Principalmente porque es lo que
lo que más me gusta a la hora de componer y de escuchar. Y porque a nivel de técnica en la guitarra es lo que más luce, uno de los estilos que más luce. Sin embargo, también es verdad que con respecto a Norwal depende mucho de lo que cuente la historia en ese momento. Porque si estamos hablando de una parte más oscura, una parte más tétrica, se va a derivar más hacia el death metal y al menos a nivel compositivo de riffs de guitarra y en muchas ocasiones las voces, eso va a tirar hacia estilos de metal un poco más extremos, simplemente porque la música está haciendo servicio a la historia que se está contando. Entonces el power metal al principio se eligió y a la hora de etiquetar a la banda es un poco lo que más fácil resulta de decir, pero la realidad es que si el día de mañana toca contar una historia súper oscura de monstruos y oscuridad absoluta, seguramente el estilo varíe y fluctúe mucho para contar esa historia de una manera no solamente en las letras, sino a nivel auditivo. Lo que una vez contabas, ¿no? De, por ejemplo, si entraba el villano en escena, le ponías un estilo un poco clásico de esas melodías que suenan, no sé si es como más piano, pero es esa melodía que suena como, pues típica, ¿no? Del mal. Algo así nos habías platicado una Sí, vez. en este EP la protagonista y el villano tienen cada uno su tema, pero tema no de canción, que también, pero no de canción, sino de secuencia melódica que va variando en función de lo que les va ocurriendo. Entonces, en el EP, cuando escuchas, sobre todo en la primera canción se ve mucho porque están los dos temas presentes como combatiendo y fluctuando en base a lo que está ocurriendo. Entonces, o sin ir más lejos, en la última canción, en The Spark of Freedom, como está contando la batalla, el trozo final de la batalla, sabemos que va a ganar ella y es su tema lo que se oye y el estribillo es su canción. Pero en el primer estribillo, que en la estructura de la canción le he puesto de nombre el estribillo frustrado porque no termina, o sea, nada más que la mitad, al final de ese estribillo es como si el villano le hubiese golpeado de alguna manera, en la cual ella no puede terminar la canción porque a mitad de camino le han impedido que termine. Entonces, de su secuencia de notas normal, se varió para que fuese en la escala armónica menor, que es en la cual escribí el tema del villano, y por lo tanto es como si él le hubiese contraatacado de una manera que ella no hubiese podido continuar. Entonces, al final, en lugar de ser corta, bueno, no lo he podido cantar porque yo no canto bien, pero como que corta en una nota que es de esa otra escala. Entonces eso va ocurriendo a lo largo de todo el disco. En One Last Effort, los preestribillos son como un intento de la melodía de la heroína, pero está como en construcción. Es como que todavía no termina de ser esa melodía porque está entrenando para alcanzar esa melodía, está entrenando. Entonces, entre medias, es el proyecto de esa melodía, pero no llega a ser esa. Hasta el último preestribillo, que entonces ya sí es el suyo, y es cuando ya está preparada para luchar. Y con el villano ocurre lo mismo. El villano, en el momento en el que se termina de convertir en villano del todo, es cuando ha desarrollado ya su tema, pero el solo de esa canción, que es The Tyrant, el solo de esa canción nos muestra una versión de su melodía que no es exactamente esa, porque el tema de él está en la escala armónica menor, pero el solo está en la menor natural. De manera que es como que es malo, pero todavía no del todo, ¿no? Porque esa historia en concreto, o sea, esa canción cuenta su historia y el por qué se ha vuelto así. Entonces, a mitad de la canción es cuando suena ese solo, cuando todavía no se ha convertido en malo del todo, hay una progresión después cromática, la canción se hace más rápida y entonces ya sí pasa a ser su melodía, la suya.
Y ese trozo de esa secuencia de notas está también en la primera canción. También entremezclada con la de ella. Y así pues muchos detalles. Claro. Y pues bien, nosotros sabemos que Norwell es un mundo mágico y muy diferente a lo que conocemos, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa el nombre de Norwell? ¿Por qué se lo retribuye? Es el nombre del mundo de Norwell. El significado no tiene. Al principio de los tiempos sí iba a tener significado, eso fue una conversación de Norwell. Lo único que no he inventado yo como tal es el nombre, porque eso fue una conversación que tuve con un amigo que hace muchísimo tiempo que no sé nada de él, pero en aquella época hablaba mucho con él y estábamos hablando de nombres de bandas que podrían ser chulos. Y él habla alemán, entonces estábamos como, yo le estaba preguntando, ¿y cómo se diría esto en alemán? ¿Y cómo se diría esto otro? Y él pues me lo iba diciendo, y entonces una de las cosas que él me dijo fue lo de Norwell, que significaba en teoría bosque nórdico, pero lo escribió con una falsa ortografía, por lo cual no significaba nada. Entonces, en teoría, para que significase bosque nórdico, tendría que tener una D después de la R y no la tiene. Entonces, no significaba nada y a mí me gustó muchísimo y nada, y lo tomé como nombre del mundo de Norwell y de la banda. Interesante. Bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de grabar videoclip. ¿Cómo fue esa composición? ¿Cómo fue la grabación de los videoclips? Muy divertida, pero con muchas penurias, porque muchas penurias. Nosotros siempre nos pasa que siempre tenemos problemas técnicos de alguna manera. No sé cómo lo hacemos, pero siempre hay en todos los conciertos, en todos los videoclips, en todos los casos, nosotros siempre tenemos algún problema que además normalmente, en algunas ocasiones sí que es culpa nuestra, pero normalmente no. Entonces, el primer videoclip que grabamos fue el de Island y lo grabamos aquí en la región de aquí de Murcia y nosotros habíamos contratado a un chico para que nos hiciera este vídeo y en teoría este chico tenía que buscar la localización, en fin, hacer todo el proceso para realizar un vídeo exitoso, ¿no? Y llegó el día de antes de la grabación y no había encontrado ni sitio ni nada, ni había hecho nada, de nada. Entonces, claro, allí que fui yo a buscar un sitio aquí, porque lo que nos mandó se había ido a buscar localizaciones, pero no sé, que le había llovido o alguna cosa así, se había tenido que volver. Entonces, las localizaciones que había encontrado, que en teoría pues tenían que ser pues, verdes, muy floridas, mucho árbol, mucho bosque, que al final es un poco la temática de la estética de nuestra banda, y lo que nos había mandado pues era un sitio que estaba como a 2 horas de donde nosotros vivimos y era pues, lo mismo que teníamos aquí cuando vas por la carretera y miras un poco hacia un lado, no era a lo mejor una montaña un poco seca con algún árbol que otro. Y así que, pues nada, pues a las 9 de la noche, que era la hora que me pilló a mí, dije, bueno, pues nada, me voy con una linterna a ver si encuentro algún sitio por aquí, por la región. Y efectivamente fue donde encontré, porque me llevaron principalmente a ese sitio. Dije, me llevaste a este sitio hace unas semanas, ¿me puede volver a llevar, por favor? Porque pienso que puede quedar bien con el videoclip de Ayla. Y efectivamente tuvimos esa suerte de que así pudo ser. Pero lo que es la grabación sola, pues la verdad es que muy bien. Lo típico de, bueno, se hace al final es largo, tienes que aprovechar la luz del sol es que puedas, o sea que tienes que estar allí desde relativamente pronto y era una época en la que no tardaba mucho en oscurecer, entonces tienes que ir muy a piñón fijo, grabarlo todo, dejarlo todo hecho y la verdad es que muy bien. Pero luego cuando grabamos Nécaros, eso ya no era nada que ver porque los chicos de Sacra Visuals son impecables a la hora de hacer todo eso. Entonces cuando nosotros fuimos ellos tenían pues el guión lo tenían hecho, las localizaciones las tenían, bueno, lo tenían todo localizado, tenían atrezo, tenían de todo. Entonces fue increíble la experiencia porque la primera noche fuimos a grabar a un sitio que era así tipo, bueno, al final siendo de noche, mientras no hubiese mucha cosa moderna detrás, pues estaba bien. Fuimos a la casa de una persona que tenía un espacio para ello. Hicimos la hoguera y la verdad es que fue muy, muy bonito porque al final es un momento en el cual
no estás actuando todo el rato, estás con tus compañeros viviendo un poco lo que está sintiendo cada uno en cada momento. Yo tenía una contractura aquí en el brazo que era mortal, o sea que no me podía mover. Había momentos en los que había que moverse, hacer como en las escenas de Nécaro, que imagino que lo habréis visto, hay muchas escenas alrededor de la hoguera, pues todas esas escenas de animar a Sonia o a Leónidas, como muy, pues yo estaba moviéndome como así porque tenía el brazo prácticamente que no lo podía mover. Y al día siguiente casi, así que igual. Muy cansado, porque ahí ya sí que tenía que esperar a que llegase la noche, pues mucho rato de oscuridad, hacía muchísimo frío, mucho frío, porque si no recuerdo mal lo grabamos en diciembre. Y era en la zona de Toledo, que en Toledo hace bastante fresco. También pegándonos ahí en el rato en el que no estábamos saliendo nosotros en la cámara, pegándonos todo lo que podíamos a la hoguera para tener un poco de calor, y la verdad es que fue muy bonito. Y al día siguiente nos fuimos al castillo que hay abandonado en Toledo, que de hecho está a la venta por €1, a condición de que lo restaure y lo ponga bonito. Y nada, también muy divertido la experiencia de estar allí, de ver cómo los demás también están grabando su parte, porque tú no estás participando siempre. Luego resulta que se nos había acabado la gasolina y necesitaban el grupo de electrógeno, lo necesitaban para poder hacer todo lo que estábamos haciendo, y se había acabado la gasolina, entonces manda uno, tiene que ir a por ella. Luego, tanto el teclista como el batería se habían olvidado de los zapatos, entonces ya eso no les puede clavar los pies bajo ningún concepto. Y nada, como norma general, una experiencia muy divertida, sobre todo el grabar Nécaro fue como ya un salto a la profesionalidad muy grande, en cuestión de muy poco tiempo, porque la manera de proceder no es nada como lo que hubiésemos vivido antes, porque al final del Man de San Giro no pudimos grabar ningún vídeo, y entonces nosotros no sabemos lo que era, bueno, alguna experiencia de grabar videoclip habíamos tenido, pero no era para nada lo que estábamos viviendo en ese momento. Y luego cuando ves el resultado de todo el día, porque aquello fue una grabación de 2 días, más luego me parece que la noche anterior ya habíamos salido de viaje, no me acuerdo ya bien, no sé si fuimos directamente o no, pero claro, al final es un proceso relativamente largo, y cuando te mandan las primeras escenas como que te sobrecoge, como diciendo, madre mía, ya por qué, o sea, como que estamos dando ya un salto a la profesionalidad, más allá de la actitud profesional y de los eventos que puedas tener, pero un salto a la profesionalidad que ya dice, bueno, ya tenemos un videoclip que está grabado con una calidad superior, y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Sí, claro. Y bien, como banda, ¿cuál es la canción que ustedes consideran, ya regresando a esa parte, que jamás puede faltar en uno de sus conciertos? Yo creo que cada uno piensa diferente, porque todas las canciones son, o sea, cada uno tiene su favorita. No es que digamos esta canción es la mejor, o es el single o el hit o lo que sea. Los conciertos, ahora sí que tenemos que elegir qué canciones tocar y qué no, porque no tenemos tiempo de tocar todo el repertorio. Pero ahora mismo, como vamos a tocar las canciones del nuevo disco, pues las canciones del nuevo disco tienen que ir todas, lógicamente, pero porque es la presentación. Y luego canciones que no pueden faltar. Las que estábamos todos de acuerdo en que teníamos que tocar era Que no es tan Jaco y Glitters, porque son las más pegadizas del otro disco, las que la gente puede quedarse con ellas pegadas eternamente del otro disco. Y luego hubo mucho diálogo y debate sobre si tocar Ruins of a Kingdom o Gesto de Crown, o Arden sí o no. Entonces era un poco de debate al respecto de eso, porque a cada uno le gusta una canción distinta. Y luego hay canciones que nos gustan más, pero que a lo mejor a nivel técnico, después de toda la exigencia previa del disco nuevo, que es mucho más exigente que el antiguo, que a lo mejor era un poco como decir, a ver, entre esta y esta otra creo que podría ser más interesante para bajar un poco el ritmo. No podemos estar aquí durante vete a saber cuánto tiempo. Pero bueno, cada uno tiene un poco una opinión diferente, pero si a día de hoy me dijeran tienes que hacer un concierto
y no pueden faltar estas dos canciones, serían seguramente Escritos y Kelmen and Haku del disco antiguo. El nuevo, como todavía la gente no lo ha escuchado y no hemos visto la reacción del público durante los conciertos, pues todavía no te sé decir. Pero dentro de 2 semanas te lo digo. ¿Cuáles serían las 5 canciones que les recomendarías a los que quieren conocer la banda de Norwell? Diría que The Island of Ireland es una canción muy fácil de escuchar. Que Nekaroth, cuando ya tienes el oído un poco hecho, que no te la puedes perder, que tiene muchos cambios, muchos quiebros muy, muy interesantes. Y la canción más también pegadiza y fácil de escuchar, Gritos probablemente, Kelmet and Haku. Y a modo personal, porque a mí me gusta mucho y es una canción que me ha ayudado mucho tanto componerla como escucharla, es One Last Effort, que probablemente es mi canción favorita de todo lo que he compuesto hasta ahora. Diría que esas 5, pero es que es muy difícil también porque tanto Heart to the Crown como Ruins of a Kingdom han tenido muy buena recepción y lo que pasa es que son a nivel estilístico bastante diferentes de por ejemplo, One Last Effort o Gritos. Entonces, pues depende. Para una persona a la que le guste más el power metal, esa. Para una persona a la que le gusta más algo más fuerte, diría que Heart to the Crown, Ruins of a Kingdom, Nekaroth, The Tyrant bueno, y Kelmen and Haku, seguramente. Depende del estilo que le guste a uno. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos podrías compartir, no sé, alguno de tus próximos conciertos, ¿en dónde serán? Sí, la semana que viene, el día 23, tenemos conciertos en Mérida, aquí en España, en el Rockfest Monasterio, que nos hace muchísima ilusión. Y luego tenemos otros 2 conciertos que todavía no se han anunciado. Pues tenemos varios conciertos en proyectos de diálogo y 2 conciertos que ya están confirmados, pero que todavía no se han anunciado, que lo tenemos aquí publicado en nuestro Instagram, que son los días de noviembre y de diciembre, exactamente el 25 de noviembre en Galicia y el 2 de diciembre en Asturias. Bueno, Patri, ya para ir cerrando la entrevista, como escritora y como compositora musical, ¿qué les recomiendas o qué le aconsejarías a las nuevas generaciones que quieren escribir música o que quieren escribir un libro? Lo primero que se me viene a la mente es que no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que escriban para ellos y no para los demás. Y luego ya tendrán tiempo de darle forma, porque muchas veces al principio vamos a pensar que todo lo que hacemos está mal, que no lo hacemos bien, que deberíamos dedicarnos a otra cosa, pero eso es una cuestión de experiencia. Entonces es más fácil corregir una página escrita que una página en blanco. Muy buen consejo. ¡Qué bello! Me llegó al alma. Lo leí hace mucho tiempo y se me ha quedado incrustado en el corazón. O sea, que la persona que lo escribiese, muchas gracias, porque la verdad es que sirve mucho. Sí, justamente ayer hablábamos Andrés y yo sobre eso, sobre la escritura y demás. Entonces fue como que el escucharte y el escuchar ayer Andrés y demás, fue como que en este momento, no sé, es como que una bomba de mil emociones y te quedas de que wow, qué bonito. ¿Nos pudieras compartir tus redes sociales? Sí, claro. Las de Norwal son @Norwal_oficial con 2 Fs para Instagram y TikTok, norwal.com, que es la página web. En YouTube, si buscan Norwal, te sale directamente la banda, que también es Norwal Oficial, pero sin barra baja. Y las mías es @PatriGrief, o sea, Patri, GRIEF,
un poco en todas partes, tanto Facebook como Instagram, YouTube. Bueno, en YouTube soy Pain in the Axe. Y en TikTok, pues también Patrick Griff, en todo. Y dentro de las redes sociales de Norwal están de alguna manera linkeadas las del resto de miembros. Bueno, Patri, la pregunta más difícil, ¿cuál es tu canción favorita de lo que has compuesto hasta ahora? One Last Effort, porque cuando el año pasado, el disco de Spark of Freedom entero lo compuse a lo largo de 2022, por el principio de 2022, entre enero, algún riff había compuesto hacía más tiempo y lo había recuperado porque me parecía que pegaba, pero a lo largo de 2022 fue cuando hice. Y fue la canción que más me costó componer, sin lugar a dudas, de todo, porque quería hacer una canción que fuese, que tuviese la estética y un poco el impacto de la canción de Mulan, de I'll Make a Man Out of You, la de cuando están preparando para la guerra, porque al final era un poco la misma dinámica. Y nada de lo que hacía me gustaba porque tenía las expectativas puestas aquí arriba. Y cuando por fin conseguí encajar bien lo que quería decir y cómo quería hacerlo, porque además el tener mucho peso de quiero hacerlo así, quiero que tenga el tema de la heroína que se vaya desarrollando a lo largo de la canción, era una cosa como muy, muy concreta, muy específica, con un marco muy pequeño y con muy poco margen dentro de la posibilidad de componer una canción, pero que tenía muy poco más, o sea, tenía unas herramientas muy concretas que utilizar y no sabía cómo hacerlo. Y cuando por fin lo conseguí, era como que cada vez que he estado triste desde que la compuse, cuando he estado triste o desanimada o lo que sea, es como que esa canción siempre me dice muchas cosas. Me dice como que al final es como un último esfuerzo y ya consigues lo que sea. Y si aíslas la parte de la historia del libro, que es muy concreto, es un momento muy concreto del libro y de hecho está escrito casi palabra por palabra, que si lo leéis veréis que hay muchas frases de los personajes que se dicen en el libro que son tal cual cogidos de la canción. Es como que si aíslas la parte de la historia, como cuando le dice la frase que más me gusta es la de cuando mire a los ojos del villano sabrás lo lejos que has llegado, ¿no? Y es como que eso en todas las partes de mi vida en las cuales me he sentido que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguna cosa, desde que esa canción está compuesta, he pensado en ella y me ha insuflado la suficiente fuerza como para poder hacerlo. Como sin ir más lejos, los exámenes del conservatorio, que estaba atemorizada por hacerlo, por si me decían que no, por si... Y el hecho de pensar en esa frase, en el momento en el que mire al villano a los ojos, a lo lejos que ha llegado, me resonó muchísimo cuando estaba delante del tribunal con la guitarra cogida, así en brazos, y efectivamente, como que siempre me ha dado mucha fuerza. Entonces diría que mi canción favorita es eso, y además tiene el solo más difícil que he hecho jamás en la vida, y eso pues le da mucho punto. De hecho es curioso porque muchos músicos no responden tan rápido. Muchos lo piensan varias veces. Porque luego me salen con la típica frase de no, es que es como escoger un hijo. O es que es algo mío, no bueno. A ver, sí. A ver, todas las canciones que he hecho me gustan mucho porque si no, no las habría terminado de hacer. Y diría que, por ejemplo, Nécaros es una canción que a nivel compositivo está muy bien hecha, muy bien elegido el tema, cómo se va desarrollando, todo. Pero la canción que más me habla y que más cosas me ha hecho sentir y que más me ha ayudado cuando más lo necesitaba ha sido eso. Entonces, le tengo que tener un amor especial. Claro, claro. Sí, claro. Bueno, Patri, principalmente agradecemos muchísimo esta participación que has tenido con nosotros de Ojo con el Metal. Y ahora sí que simplemente gracias por este tiempo que nos has brindado, por compartir un poco más de lo que es Norwal, porque si bien muchos no conocían más adentro de lo que es y todo lo que ha conllevado esta parte, ¿no? Este cachito, este bebé que pues ha sido tuyo, ¿no? Y todas las ganas que le has puesto para llegar a este punto, los conciertos y demás. Entonces no me queda nada más que decir que muchísimas gracias
por todo y por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por llamarme. Es siempre un placer y da mucho gusto ver todo el apoyo que nos brindáis y la posibilidad de partir la música más lejos de lo que habría podido sin todos estos medios. Sí, que al final del día vuelvo a concluir que la música conecta a todo el mundo y es lo más maravilloso que pueda existir, porque la música nos hace vibrar, nos hace sentir miles de emociones, entonces que existan más personas del otro lado del mundo es como que wow, o sea, divino. Muchas gracias. Sí. A vosotros. A toda nuestra comunidad de España, que nos escucha desde España, los invitamos a la segunda edición del Zafra Rock, que ya tiene fecha establecida para el día 27 y 28 de octubre, coincidiendo con la organización de una concentración motera, la Asociación Motera Correcaminos de Zafra. Las entradas a este concierto ya están en redes sociales disponibles y los invitamos a disfrutar de este gran concierto de primer nivel. Enlaces abajo en la descripción. Y invitamos a todos nuestros seguidores a escuchar a Norwal, sus composiciones, su EP. Y pues cualquier cosa, Patri, estamos en contacto y de verdad te agradecemos mucho este tiempo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.